Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Hilo Negro. Hoy es tiempo de mujeres. Es el tema que estaremos tratando y para hacerlo tenemos la visita de dos mujeres comprometidas con las causas femeninas. La maestra en Derecho Karina Vaquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, y Ana Vanessa González Deister, directora de Fomento Social Banamex, también con una larga experiencia electoral. Y para ir abriendo la conversación, le invito para que nos acompañe y veamos la siguiente cápsula. Tenemos presidenta con A, exclamó Claudia Sheinbaum en una emocionante toma de protesta. Rodeada por una comisión de legisladoras y cadetas, recibió de las manos de Ifigenia Martínez, presidenta de la mesa legislativa de la Cámara de Diputados, la banda presidencial. Los simbolismos se mostraron a cada instante, en el discurso, en las proclamas, en las fotografías y en los actos. Tomó más de 200 años de vida independiente en México para que una mujer pudiera llegar a la presidencia y dirigir el rumbo político del país, marcando con esto un hito histórico. Pero además mencionó en su discurso, no llego sola, llegamos todas. La expresión "es tiempo de mujeres" fue utilizada tanto por la gobernadora Delfina Gómez en su primer informe de gobierno, como por Claudia Sheinbaum en su mensaje de toma de posesión. Sheinbaum llega con el peso emblemático de representar a todas las mujeres durante su mandato y cubrir las altas expectativas sobre lo que significará el liderazgo político de las mujeres en nuestro país y cómo esto habrá de reconfigurar la realidad de las mexicanas en aspectos como la seguridad económica y social. Tenemos la primicia de presentar el libro Tiempo de Mujeres, coordinado por la consejera Karina Vaquera, bajo el sello de Urano. Es un libro que está integrado por 10 ensayos de mujeres intelectuales y activistas, con un espléndido prólogo de Sabina Berman. Karina, justo la maestra Delfina Gómez en su primer informe y Claudia en su toma de posesión hablaron de Tiempo de Mujeres. Hasta parecía que le estaban haciendo promoción a tu libro que está por entrar en las librerías. ¿Cómo explicas esta iniciativa de hacer un libro con las características que tienes acá? Bueno, pues es cierto, tanto la gobernadora Delfina como la presidenta Claudia Sheinbaum y muchas mujeres en ejercicio del poder han hablado ya de Tiempo de Mujeres. Decir que efectivamente es un tiempo de mujeres porque cuando este libro se gestó, pues estaban mujeres contendiendo para la presidencia. Entonces, que el Tiempo de Mujeres, que es el título del libro, lo mencionen quienes están ejerciendo el poder es algo muy importante. Hay 10 mujeres que son activistas, que son líderes de opinión. Yo creo que son las nuevas líderes de opinión en este momento, que deben ser leídas no solamente por la ciudadanía, sino también por la clase política, Bernardo. Y que son Ana Vanessa, que está hoy en esta mesa con nosotros, Natividad Cárdenas, también Juana Inés de Esa, Aide García, todas ellas son mujeres activistas, expertas en sus temas, porque el libro lo que refleja es la realidad que las mujeres mantenemos y seguimos teniendo, a pesar de estos avances, a pesar de tener una presidenta mujer. A ver, déjame entender. ¿Es la realidad de las mujeres o es las mujeres que opinan frente al reto que representa que una mujer como Claudia Sheinbaum ha arribado al poder? Por supuesto que son los retos, pero detrás de esos retos está la realidad de muchas mujeres, que además pasan por situaciones incluso transversales. Los temas que tratan, por ejemplo, Ana Sáiz habla de la migración, ahora que se ha incrementado el tema de la migración, no solamente de hombres, mujeres, sino también de niñas, y también los temas de derechos reproductivos sexuales, a propósito de que en esta entidad, por ejemplo, en el Estado de México, es una en donde ha estado mantenido en la congeladora el tema de la despenalización del aborto. Entonces, por supuesto que el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al ejercicio del poder genera muchas expectativas ante los retos que tiene, es que todas nosotras escribimos en diferentes rubros, de diferentes temas, pero sobre todo con esa pues, realidad que existe y que persiste en función de un patriarcado sistemático, estructural, que tenemos demasiado pues, todavía enraizado en este país. Ya que has entrado un poco para entender,
el libro. Haznos una breve radiografía. ¿Qué temas están ahí? Ya nos has mencionado algunas autoras, pero un poco para entender la estructura de este libro. Pues la estructura de Tiempo de Mujeres está en función de los retos que tiene no solamente, primero, la presidenta de la República, atender temas de salud, los temas de la libertad en cuanto a la orientación sexual y esta discriminación que sigue persistiendo, la migración, pero también lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y el ámbito digital. Adriana Buentello, que es periodista y experta también en estos temas, delinea muy claramente cómo es que hay un proyecto, y ella se refiere concretamente a Salinas Pliego respecto de las redes sociales, que es algo que podría ella y que denomina como extrema derecha, en donde se genera un discurso de odio y discriminación hacia nosotras las mujeres, a pesar de que ya con los avances paritarios, con la paridad que se ha dado, que es un tema que trata la doctora Soledad Gaitán, que ella es experta y es doctora en gobierno, académica de la UEMEX, y también Natividad Cárdenas, donde ella hace una seria crítica sobre qué ha pasado con las mujeres en el propio ejercicio de este poder, pues evidentemente, a pesar de ello, se está gestando un movimiento que puede ser muy dañino para las mujeres, sobre todo por pues esta manera en la que hoy en día las redes digitales prácticamente es algo que todos estamos en ellas, ¿no? Es lo que va generando pues la narrativa cotidiana de todos los temas que se viven en el país. Y el tema de las mujeres, pues la realidad es que hemos arribado a esos espacios, pero la pregunta y los retos es si existen no solamente gobiernos en donde se imprima de manera real esta esencia y pues este ejercicio de poder desde las mujeres. Muy bien, gracias por ayudarnos a entender la estructura del libro. La mayoría de los ensayos toma o tiene como eje los desafíos que va a enfrentar la próxima presidenta. Cuéntanos un poco más de tu lectura que has hecho de estos diversos ensayos. Justamente creo que a la vez que es una radiografía del momento que estamos viviendo las mujeres, un poco para decir, este es el momento y era el momento en el que estaban las campañas a la presidencia de la República, lo que pretendía también es lo que dice Karina, decir, dado que es una radiografía, aquí están los retos y oportunidades de cara al nuevo gobierno. Sabíamos, porque eran dos candidatas mujeres, que íbamos a terminar teniendo una presidenta de la República, y en este sentido era muy importante saber pues, también cuál era la postura de estas dos candidatas frente a los temas de las mujeres. Y en ese sentido yo también intenté en mi artículo, en mi ensayo, ver qué es lo que estaban planteando los partidos políticos en sus plataformas electorales, las que registraron en enero de este año, y ver qué estaban diciendo las candidatas. También un poco para contrastar, dados los retos, qué es lo que planteaban los partidos y qué planteaban ellas dos. Y en ese sentido hay como un juego de decir, pues los partidos plantearon estas cosas, las agendas más, digamos, de avanzada, las planteaban dos partidos históricos de izquierda, que son el PRD y el PT. Son los partidos, las plataformas que tenían los conceptos más de avanzada y que incluían todo lo que nos interesa a las mujeres. Pero ninguna de las dos candidatas planteaba esas agendas de avanzada. No retomaban la agenda feminista completa, sino que elegían algunos de los temas que consideraban más relevantes, la violencia contra las mujeres, el sistema de cuidados. Las candidatas en su momento, un poco lo digo, se fueron como por la fácil, digamos, para no afrontar los temas feministas. ¿No? Se cuidaron. Temas como aborto, temas como minorías sexuales, no quisieron mover, digamos, las aguas de un electorado que hay que decirlo, es un electorado conservador el mexicano. Exacto. Entonces no quisieron meterse en esos temas. Y bueno, y nada más decir que justo los partidos que las postularon, había una combinación de izquierdas y derechas en las dos coaliciones que no permitían que hubiera realmente una postura fija. Es un apunte muy interesante, Vanessa. Y también quiero preguntarte, en estos días, ha salido una encuesta sobre las mujeres en el mundo laboral y me sorprendió el dato que solamente el 5% de las mujeres conducen empresas en México. Es decir, estamos hablando que un 95%
de las empresas están manejadas por hombres. Y precisamente tu ensayo va en esa perspectiva, en la inclusión laboral de las mujeres en este momento. Sí, y si lo ves también, el libro aborda en mucho lo público, que en lo público el avance es enorme porque ha habido legislación y cuotas para que sea paritario, ¿no? La representación femenina en lo público. Faltan algunas cuestiones como secretarías de Estado y algunas comisiones, etcétera, pero no estamos abordando la agenda de la iniciativa privada. Y eso también me parecía relevante en este momento, que las candidatas supieran en ese momento que falta mucho por hacer y que también se pueden establecer legislación y una oportunidad muy grande para establecer cuotas, ¿no? en el ámbito privado. En el ámbito privado, como tú lo dices, es muy bajo el porcentaje de mujeres en cargos de dirección. En un estudio que yo relato, si bien en los niveles de entrada las mujeres representan el 37%, ya para cargos directivos somos el 10%. Y además, si lo ves también en función de las brechas salariales, a nivel directivo ganamos menos, el 22% menos que los hombres para el mismo cargo, y en general 8% menos. Entonces, esas son como las grandes cuestiones que se tienen que ir resolviendo. Además, hay temas de cultura, que eso también con temas de política pública, tal vez a nivel de educación se pueden resolver. Nada más dos datos relevantes: 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos opina que si una mujer trabaja y no cuida a sus hijos, eso va a traer problemas para sus hijos. Y 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos creen que si la mujer gana más que su esposo, eso va a traer problemas en ese matrimonio. Entonces, eso es cultural. Y entonces trato de decir, bueno, lo cultural permea hacia las estructuras de poder en lo privado y en lo público, y eso es lo que tenemos que ir resolviendo. Pues muy interesante, la verdad, porque estamos frente a discursos de avanzada, planteamientos, pero en la realidad hay una brecha enorme todavía que cubrir. Hay una enorme brecha en términos de equidad y, por supuesto, en términos de dignidad de las mujeres. Vamos a una pausa. Usted está en el hilo negro y estamos hablando de tiempo de mujeres. Regresamos, estamos conversando con Karina Vaquera y Vanessa González Deister sobre el libro que recién está empezando a entrar en circulación, que se llama Tiempo de Mujeres. Karina, tú escribiste un ensayo, el primer ensayo, que se llama La masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder. Explícanos un poco este concepto. Las mujeres, estamos hablando de, hay que feminizar el poder. Y en tu ensayo estás diciendo o estás denunciando que hay una masculinización de las mujeres en el poder. Sí, así es. Es un término de la masculinización. Yo creo que quienes puedan leer el libro, Tiempo de Mujeres, que tiene estos artículos, se van a ver reflejadas desde sus diferentes ámbitos laborales en esto que escribo, que no es otra cosa que estas costumbres y estos modelos y estas formas que las mujeres que arriban a ciertos espacios donde pueden ejercer poder, donde pueden tener dirección de ejercer el mismo, lo que hacen es que tienen estas costumbres y estas formas que tienen los hombres. Este país, ya lo decíamos, América Latina mismo, es pues un lugar muy machista, una sociedad cerrada, además patriarcal, en donde las mujeres, ya lo decía Vanessa, si pensamos que las mujeres trabajan, entonces algo va a pasar mal en la casa, y la masculinización es eso, cuando todas seguramente, yo lo que sí quiero decir, Bernardo, es que quien lea el libro, mujeres u hombres, se van a ver reflejados en todos los artículos en algún momento de su vida. Porque las mujeres que hemos estado en diferentes espacios, ejerciendo o no temas de poder, hemos podido ver cómo hay mujeres que arriban estos espacios y primero no deciden de manera autónoma e independiente,
Y otra, que las costumbres que tienen los hombres de hacer y de ejercer la forma del poder, también lo hacen. Entonces esto lo que hace es dañar de una manera pues muy fuerte al feminismo, porque lo que se trata es de imprimir una agenda de género, pero además una forma, ahora la pregunta y la reflexión es, ¿cómo gobierna una mujer? Pero una mujer desde su ámbito como mujer, como género, sin estar quitarle toda esta parte machista, que lamentablemente las mujeres cuando la ejercen llegan a ser violentas con las mujeres y con los propios hombres. Entonces ahí esta masculinización son estas costumbres que hay que denunciar. Por supuesto que también el libro es una denuncia de estos actos y por supuesto erradicar. Me recuerdas mucho a lo que pasa en el YEM también, ¿no? Que hay mujeres con poder ejercen y lo más fácil es imitar la forma de control masculina. Es una especie, sí, de mujeres masculinizadas en el poder. Sí, porque además en la propia forma de ejercerlo, de ser violentadoras de derechos, pues evidentemente rompen con el esquema de lo que implica el propio género, el feminismo, y además no solo eso, pueden ir más allá incluso en la forma en la que se relacionan, su forma de relacionarse en el ejercicio del poder con otros actores, incluso políticos, es a partir de esa masculinización. Un aspecto importante es el simbolismo, ¿no? El espléndido digamos, prólogo que hizo Sabina Berman, una destacada escritora, intelectual, etcétera. Ella plantea que, pues, desde 1955 las mujeres no votaban. Y el símbolo es que en la toma de posesión está Ifigenia Martínez, que fue el último acto, quizá ahí se agotó ella misma. Pero Ifigenia nace en el 1930 ella. Y nace en el contexto en que las mujeres ni siquiera debían opinar en política, ya no votar. Y ella nace en ese contexto y ella es la que entrega la banda presidencial a la primera mujer en la historia de México, presidenta. ¿Qué te parece ese símbolo? Muy relevante, además Ifigenia, como, o sea, en su acción profesional, siendo de las primeras mujeres economistas, además premiada por instituciones nacionales, internacionales, o sea, con una carrera que, o sea, profesionalmente muy sólida, y bueno, y además una luchadora de los derechos de las mujeres y una luchadora de la democracia en México. En todo este contexto, por eso me parece tan relevante que ella haya sido quien le entregó la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que mutuamente sabían que Ifigenia sabía que tenía que estar ahí entregando y Claudia Sheinbaum sabía que tenía que venir de una figura como Ifigenia. Y una lucha de generaciones, ¿no? Lo que está planteando ahí, que de la nada, de cero, cómo fue, digamos, escalando poco y tortuosamente, con jaloneos, con 3 pasos atrás y medio paso adelante, pero se logró finalmente. Exactamente. Y Claudia Sheinbaum, que es una mujer profesionalmente también muy sólida en este tema de carreras STEM, que han estado marginadas del ámbito femenino, ella representa a esas mujeres de ciencia, de tecnología, que llega ahora al poder político, ¿no? Entonces, muy relevante como justo ese paso de estafeta, no solo la banda presidencial en sí misma, sino el paso de estafeta de la lucha por la democracia, por la justicia, por el tema del feminismo, ¿no? Sí. Que eso es lo que ahora esperamos de la presidenta. O sea, entonces tenemos las mujeres grandes expectativas en la nueva presidenta por esto. Consejera Karina Baquera, el tema de las mujeres en el poder, ¿no? Está claro que hay una lucha muy grande por acceder al poder, pero hay mujeres en el poder, pero no muchas. A nivel internacional, las que están reconocidas por Naciones Unidas solamente son de 29 países, hay mujeres que conducen el Ejecutivo. Estamos hablando de poco menos del 15% a nivel mundial. En Latinoamérica solamente, en toda la historia, han habido 7 mujeres, ¿no? Sí. Algunas ilustres como Eva Perón, en fin, ¿no? No, Eva Perón es la esposa, la segunda esposa de Domingo Perón. Y en México, en las 32 entidades federativas, solamente el 40% están las mujeres, para no ir tan lejos. Hay un artículo
un ensayo de Natividad González titulado precisamente el tema de mujeres al poder a mujeres con poder. Sí. Es un tema y es un artículo, como todos, muy, no solamente de reflexión, sino de datos muy concretos, porque las mujeres arriban a los espacios de toma de decisión y de poder, y por eso dice ella, de mujeres al poder a mujeres con poder. Lo primero que decíamos cuando era esta procuotas, que era 70-30, en donde no podías postular a más personas dentro de ese 70%, y los hombres de ese momento, claro, por supuesto, dejaban el 30% solamente para las mujeres, que fue el antecedente de las cuotas. Y como fue avanzando hacia la paridad, pues lo que sucede ahora es que estas mujeres, antes decíamos, si llega una, llegamos todas. Con que llegue una es suficiente, pero Natividad reflexiona y lo hace de una manera extraordinaria. Los invito de verdad a que lean Tiempo de Mujeres, porque dice, eso ahora tendremos que preguntarnos si están cumpliendo y están siendo eficaz estas mujeres con el tema de género, si son mujeres que tienen conocimiento sobre derechos humanos, sobre los temas de las brechas de desigualdad, sobre los temas de género, porque lo que se da cuenta ella y lo que vemos todos nosotros es que las mujeres arriban a los espacios, pero no hay ningún avance. O sea, el patriarcado sigue estando ahí, las juntas de coordinación política de diferentes congresos locales en todo el país, empezando por el nuestro, siguen estando pues con hombres al frente, y que ha sido una lucha muy compleja. En el caso del Estado de México, llegar a la paridad no fue fácil. El propio instituto en su momento tuvo una crisis muy importante en la que finalmente nos corrigieron la plana para poder decir que tenían que ser un congreso paritario. Entonces ella lo que dice es, ahora lo que tenemos que hacer y reflexionar es ver qué mujeres son las que están ejerciendo ese poder, qué mujeres son las que están llegando. Recordemos el caso de las Juanitas, recordemos el caso en donde los hombres, la realidad es que no quieren soltar el poder, y las mujeres a veces por temor lo que hacen está muy relacionado con estas costumbres y estas formas en las que si hay un hombre que me propone que yo pueda llegar a un espacio, bueno, pues para mí pienso que debe ser mejor pues mantener ese esquema y esa forma que tiene, y ahí es donde las mujeres tenemos, lo decía Vanessa, una expectativa muy importante desde la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque ella va a ejercer un poder absoluto en todo el país, y si ella hace y pone determinaciones con una marca de género de mujeres, por supuesto que ese será un mensaje importante para todas las mujeres que tienen que quitarse ese velo y decir, aquí somos hombres y mujeres iguales. El feminismo es eso, Bernardo, igualdad. Oye, pues en el centro del país son mujeres con poder, ¿no? Aquí mismo en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez, que también es muy sensible, muy abierta al tema. En la Ciudad de México, Clara Brugada también, y a nivel federal e identificado con esta zona, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, Claudia Sheinbaum. No solamente las mujeres tienen expectativas, y los hombres también, sobre el tema, sino ella misma generó expectativas. Cuando dice, no llego sola, llego con todas, estamos todas acá. En cierto sentido, llega una mujer al poder, pero llega con esa expectativa de abrirlo a todas las mujeres. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y bueno, y ella en su discurso... Y más cuando en su campaña, como decías muy bien, estuvo muy moderada, muy cuidadosa, se entiende políticamente, pero ya en su toma de posición, podríamos decir, se destapa. Exacto. Creo que como dijimos... Y la pregunta, perdóname, nunca habla de feminismo en su discurso, no habla de feminismo. Y ahí es donde te quería yo preguntar, ¿no? ¿Cómo sientes esta perspectiva? Es que cuida mucho, porque justo lo que yo quería comentar es que y lo dijimos un poco al principio, en las campañas estás tratando de buscar el voto de un gran porcentaje de la población, y considerando que nuestra cultura, que culturalmente todavía hay mucho conservadurismo y mucha tradición en los papeles de género, creo que ahí cuidó mucho el discurso de campaña, y por eso se fue solo a los temas de cuidado, a los temas de violencia, a hablar de subsidios para las mujeres de 60 y 65, ¿no? Pero ya como en su primer discurso creo que fue relevante que hablara ya de presidenta con A, de que en sus 100 puntos después en el Zócalo hablara de la agenda de mujeres, a la agenda femenina.
sigue sin hablar de feminismos, pero sí habla de las mujeres y habla de los temas particulares que nos importan, desde la igualdad laboral, la igualdad salarial, los temas de prevención de las violencias, el que los hombres sean castigados ante violencias en el hogar, que eso lo reiteró mucho, que el hombre fuera el que saliera de un entorno del hogar violento cuando hay una denuncia de violencia de género. Es decir, habla de los temas, pero no habla del concepto de feminismo. Y eso es un tema que hay mucho en el sector, y te diría también en el sector privado, yo lo veo. Cuidamos, y me siento identificada, de hablar de feminismos, pero también es un tema cultural, para no ser vistos, que eso es algo que también se toca en el libro, como las feminazis, que es un concepto terrible y como algo que sea negativo. En ciertos sectores se considera el concepto feminista como un concepto negativo y nos queremos cuidar de él, pero la agenda está, o sea, en los temas Claudia Sheinbaum es una persona que está luchando por los temas de las mujeres y lo tiene perfectamente establecido en su agenda, lo tiene en el centro de la agenda, y también no es casual, hablando de simbolismos, que a la mitad de los 100 puntos fue donde habló del tema de género y de las mujeres. Además, su trayectoria, hace una trayectoria también de lucha de género. Pues llegamos al final. Yo les agradezco muchísimo su presencia aquí y quiero pedirles que en un lapso de 1 minuto nos digan un poco estas expectativas. ¿Qué expectativas hay ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues quisiera también mencionar que las expectativas que se ven están reflejadas muchas aquí, la mayoría en este libro, en Tiempo de Mujeres. No quisiera dejar de mencionar el texto de Juana Inés de Esa Bernardo, porque ella claramente dice, aquí le esperamos, señora presidenta, para poder cambiar la realidad que tenemos que concebirla distinta, y creo que Claudia lo está haciendo. 9 días de que tomó protesta, ha mandado una serie de iniciativas de reforma, todas en función de mujeres, habrá que materializarlas. La expectativa no es menor, porque además, como lo dice Sabina Berman en el prólogo, es una escalera, ella llega y no llega sola, llega a través de una escalera que se ha construido de manera muy sólida, a través de nuestras abuelas, de nuestras madres, de diferentes generaciones, y yo sí también quiero decir de 10 mujeres que escriben textos y que no solamente hablan de los avances, sino también están hablando de las propuestas que tienen de manera muy concreta en los temas de cultura, en los temas de salud reproductiva, en los temas de cómo hay que ir delineando esta agenda, pero no solamente en el papel y en las iniciativas, sino materializándolo y llegar al fondo, es decir, que las propias mujeres comencemos a cambiar y este término de feminismo se vea como igualdad. Quitémosle esa parte negativa. Muy bien. Muchas gracias. Tus apuntes finales, y agradezco mucho tu presencia acá. Pues muchas gracias, y también decir que, o sea, el libro es muy interesante porque es un libro corto que se lee en un fin de semana y te deja muchas ideas para la reflexión. Y ese era el motivo y el objetivo, creo que de Karina, cuando nos invitó a escribir, dejar esas reflexiones relevantes de los distintos temas para la candidata, que ahora es nuestra presidenta. Entonces, decir que es como la fotografía de este año tan relevante, pero que genera estas expectativas de los temas como, lo dijo Karina, por ejemplo, que en el tema de migración haya una agenda de género. El tema de género se tiene que transversalizar desde el tema de la migración, la inclusión laboral en el sector público y privado, los temas de las violencias, el entorno cultural y educativo, llevar estos conceptos a la escuela. Y el hecho de tener una mujer presidenta, una mujer gobernadora, es relevantísimo para el ejemplo que se está dando a las niñas en este momento, de que las mujeres podemos llegar al poder y que las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país. Muchas gracias ambas. Y una pequeña cuestión muy rápida. ¿Este libro se va a presentar cuándo y en dónde aquí? ¿O todavía no tenemos fecha? Bueno, el libro se presentó ya en la FIL Monterrey, se presentó ya también en Ciudad de México, en la librería Rosario Castellanos, y estará presentándose aquí en Toluca, Bernardo, en diferentes espacios, uno de ellos el Instituto Electoral del Estado de México. Estamos también viendo la posibilidad que pueda ser en la propia legislatura, porque estos temas pues, son relevantes no solamente en el país, sino también en los estados y en diferentes universidades. Tengo entendido que en la FILEM también se presentó, ¿no? Se presentó en la FILEM la semana pasada, y estaremos también en la FIL Guadalajara. Muy bien, pues ahí está, ahí lo tiene usted.
Muchas gracias y bueno, pues vamos a ver mujeres en el poder si son capaces de poder o de lograr que haya mayor equidad y mayor dignidad para el conjunto de las mujeres en el país. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.